Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros para la presentación de esta publicación, Mito y realidad de la ayuda externa a América Latina al 2010, producida por la red La Realidad de la Ayuda en su capítulo latinoamericano, sobre el cual luego nos explayaremos un poco más. Les damos la bienvenida y a la vez agradecemos muy particularmente a los dos panelistas que nos acompañan esta noche y que evidentemente ustedes verán son dos comentaristas de lujo para esta publicación, Emilián de León Aulina y Raúl Cabrera Amador, a quienes presentaré en detalle posteriormente, pero a quienes desde ya, en nombre de la red La Realidad de la Ayuda y en particular de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, ALOP, y sus asociadas mexicanas, queremos expresar nuestro muy especial reconocimiento. Igualmente queremos expresar un agradecimiento muy enfático al Instituto Mora, en especial a su área de cooperación internacional y desarrollo, que nos ha apoyado en la organización de este evento y que nos ha facilitado tan gentilmente sus instalaciones para tener este encuentro, más si se quiere con la comunidad académica, para la presentación de esta publicación. También nos acompaña hoy en nuestra mesa Rubén Fernández, a quien también tendré el gusto luego de presentar, pero que desde ya les anuncio es el editor, el responsable por nuestra asociación de la publicación. Mi tarea como presidente del Comité Internacional de la Red La Realidad de la Ayuda es fundamentalmente presentar en qué consiste nuestra red, su trabajo, respecto del cual se ha producido esta publicación que hoy les vamos a presentar. La red sobre la realidad de la ayuda, tal vez algunos de ustedes la conocen por su denominación original en inglés, The Reality of Aid, es una red internacional con más de 20 años de existencia que opera desde el sur para interpretar, para cuestionar la cooperación norte-sur. Es una red internacional de organizaciones sociales, muchas de ellas con experiencia en investigación, otras no tanto, pero que por su contacto directo con la realidad de sus países realizan un trabajo de investigación sobre cuestiones de cooperación internacional al desarrollo. Su estructura comprende referentes en el sur, pero también en el norte, aunque insisto, es una red basada en el sur. Hoy día su secretaría ejecutiva funciona en Filipinas y su presidencia en México. Esto ya les dice que la red integra organizaciones, centros de investigación en todas las regiones del sur, es decir, África, Asia, América Latina, pero también incorpora componentes de los países del norte, de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero también otros países que no integran necesariamente la OCDE, pero que también intervienen en los procesos de la cooperación internacional al desarrollo. El trabajo de la red tiene distintas manifestaciones. En primer lugar, es justamente el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales para la investigación, para la formulación de propuestas, para el cuestionamiento de la cooperación internacional al desarrollo. En segundo lugar, a partir de esa construcción de capacidades o simultáneamente con esa construcción de capacidades, la red se dedica también a la producción de información. Información, si se quiere, independiente,
alternativa, cuestionadora, a partir de la cual luego la red, a nivel nacional, regional e internacional, realiza acciones de lobby, advocacy y diálogo político. Me quiero referir en particular a estas dos últimas cuestiones: la producción de información, la formulación de propuestas, y a la acción de lobby, advocacy y diálogo político. En lo que hace a la producción de información, la red fundamentalmente produce tres tipos de materiales. En primer lugar, un informe global que se produce cada 2 años sobre un tema específico relacionado con la evolución de la cooperación internacional y al cual contribuyen los distintos componentes regionales. El último informe de este tipo ha sido publicado el año pasado. Aquí tienen una expresión de ese trabajo. En el caso particular de este informe, el tema fue ayuda y efectividad del desarrollo hacia los derechos humanos, la justicia social y la democracia. Y en función de este tema, más de 30 estudios de casos nacionales fueron producidos y recopilados. Y a partir de esos estudios de caso, luego la red produce un informe político que interpreta esas contribuciones y a partir de las cuales hace propuestas para mejorar el sistema internacional de la ayuda al desarrollo. Ese informe, insisto, reúne componentes, contribuciones de los distintos componentes geográficos. Y entonces también, no solo desde el sur, sino también de cómo las propias organizaciones sociales del norte que integran la red observan el comportamiento de la cooperación de sus gobiernos con los países del sur. Ese informe, insisto, reúne un conjunto de elementos, pero no puede reunir todo lo que la red produce a nivel de cada una de sus regiones. Y es entonces que, junto con la producción del informe global cada 2 años, la red produce también informes regionales, como es el caso justamente del que hoy estamos presentando. Cada una de las regiones, o mejor dicho, de los integrantes de la red por región, producen simultáneamente, en paralelo al informe global, su respectivo informe regional. De esta forma, podemos decir que es un trabajo de arriba abajo y de abajo arriba, en el sentido, pues bien, de que los aportes confluyen hacia el informe global, pero también desde el informe global surgen otros elementos o que no pueden ser publicados completamente, o que sirven de motivación para que se produzcan otros insumos que se recogen y se difunden en los informes regionales. Así como tenemos el informe regional para América Latina, tenemos uno para África y tenemos otro para Asia. Ahora bien, en circunstancias especiales, como puede ser el 4º foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo, la red también se plantea el desafío de producir información crítica para un evento de tal significación. Y entonces, dentro de pocas semanas, estaremos presentando un informe especial, un informe global especial, que tendrá las características de un informe sombra respecto de los informes oficiales que los gobiernos están preparando para el 4º foro de alto nivel de Busan del próximo mes de noviembre, en torno a 2 cuestiones fundamentales para las organizaciones que integran la red: la cuestión de la apropiación democrática de la ayuda oficial al desarrollo y la cuestión de la evaluación de la gestión por resultados. También hemos hecho un esfuerzo internacional, 32 casos a partir de los cuales se extraen conclusiones y propuestas, en este caso sobre estas 2 cuestiones, para el 4º foro de alto nivel. Entonces tenemos como principal
producto de nuestro trabajo los informes globales, ya sea en su edición habitual cada 2 años o los informes globales especiales temáticos sobre algún momento o cuestión en particular. De estos derivan luego los informes regionales a los que me estaba refiriendo. Pero finalmente, la red produce otro tipo de publicaciones a los cuales llamamos reality check, que son publicaciones tipo revistas, en las cuales, de manera muy enfocada y de manera muy, si se quiere, crítica en cuanto al tema que trata, la red produce otros materiales de mucha más rápida difusión a los efectos de advertir desde nuestro trabajo sobre cuestiones como, por ejemplo, los partenariados público-privado con respecto a la cooperación, o, por ejemplo, la cuestión de la cooperación internacional y el cambio climático, temas que luego tal vez se recogen en los informes globales, pero que eso le permite a los componentes de la red a nivel de región atender a cuestiones o situaciones o demandas por la propia dinámica regional o internacional de manera más ágil. Pues bien, ese es un esfuerzo muy grande, como se podrán imaginar ustedes, de producción de información, que luego es difundida lo más ampliamente posible entre las propias organizaciones sociales, pero también, y aquí ya entro al último punto, esos son instrumentos para el lobby, la advocacy y para el diálogo político, porque nuestros productos tienen como destinatarios también a los tomadores de decisión, gobiernos, organismos internacionales, pero también nos interesa y mucho, y esta es una expresión de ese interés, el diálogo con el ambiente, el medio académico. Algunos de los integrantes de la red tienen ya de por sí la condición o comparten la condición de organización social y centros de investigación, pero no necesariamente esto nos permite estar en una comunicación fluida con el medio académico. Y justamente instituciones como el Instituto Mora o algunos otros en otros países son también interlocutores para nosotros muy necesarios a los efectos de dialogar sobre nuestro trabajo y también ayudarnos a mejorar nuestro trabajo y a su vez permitirnos a través de los mecanismos de formación, de la docencia, de la investigación, hacer llegar a otros públicos interesados en estas cuestiones nuestra producción. Pues bien, ahora estamos evidentemente muy abocados a trabajar en lo que hace en términos de lobby y diálogo político hacia el próximo cuarto foro de alto nivel. Y por esa razón, la red, la realidad de la ayuda, participa desde su origen en la plataforma Better Aid a los efectos de poder incidir en los trabajos de preparación del cuarto foro de alto nivel. Pues bien, en esa dirección estamos y en ese contexto se inscribe la publicación que hoy les vamos a presentar. En primer lugar, lo que haremos será compartir las reflexiones que Rubén Fernández nos va a transmitir sobre el propio informe, a partir de su condición de editor de la publicación y de la reflexión propia que él ha desarrollado como editor de la publicación a partir de las contribuciones de una amplia red de organizaciones que han contribuido a la producción de esta publicación y que ustedes perfectamente pueden encontrar presentadas en la propia publicación. Rubén Fernández es colombiano, para ser más exacto, de Antioquia y para ser más exacto de Medellín. Él es el presidente de una asociada de ALOP, la Corporación Región de Medellín. En tal carácter es integrante del comité directivo, del comité ejecutivo de nuestra asociación, como director regional para la zona andina de nuestras asociadas, pero también es el responsable del grupo de trabajo sobre cooperación al desarrollo dentro de nuestra asociación. Y por tal carácter es el representante de nuestra asociación en el comité directivo del Reality of Aid. Rubén.
Bien, gracias Jorge, un saludo para todas las personas que nos acompañan, para los distinguidos académicos que están con nosotros aquí en la mesa y para los colegas que hemos estado trabajando arduamente los últimos 3 días sobre estos temas. Por supuesto, lo que más puedo decir en este momento es hacer una invocación, una invitación para que lean el texto, para que lo trabajen, para que lo rayen, para que lo manchen de café, de vino, para que le rieguen la Coca-Cola encima o lo que tomen, y para que lo usen como una herramienta didáctica y como una palanca de producción de opinión pública, que es al fin y al cabo lo que estamos haciendo. Los integrantes de esta red nos echamos encima una tarea que la seguimos concibiendo como uno de los muchos brazos de la lucha social y política que tienen que desarrollar las organizaciones sociales a lo largo y el ancho del mundo para producir transformaciones hacia un mundo mejor. Es esta tarea de producir conocimiento, de producir opinión fundamentada y ponerla en circulación, tanto en el público como entre las redes sociales. Yo quiero sencillamente plantearles algunas pocas cosas sobre este texto. El primero, en mi opinión, quizá el más interesante, el más destacado, es que es fruto de una red, un conjunto de organizaciones de la región, de 6 países, para ser más precisos en este texto, que compartimos esa preocupación de generar análisis y producir informes y producir argumentos sobre la realidad, que con una mirada muy desde el lugar que ocupamos en la sociedad, que es el de organizaciones de la sociedad civil, tomamos un tema que curiosamente ha venido, digamos, retomando un lugar más central que el que había tenido en los últimos años, que es el de la cooperación internacional al desarrollo. Por supuesto, el que hubiera ocupado este lugar en años recientes es muy explicable, lo comentábamos hoy en la tarde en algunos de los talleres. Para la mayoría de los países de la región, la cooperación al desarrollo, la llamada ayuda oficial al desarrollo, dejó de ser un tema financieramente relevante hace ya algunos años. Algún par de países tal vez de la región, para la gran mayoría el tema en términos de montos no es significativo. Pero lo que sí ha venido ocurriendo es que los distintos gobiernos, incluso más allá que los gobiernos de los estados, han venido encontrando en el campo de la cooperación al desarrollo un instrumento político para posicionarse distinto en la esfera internacional. Y como todos sabemos, estamos en un mundo que para bien y para mal tiene ya como un ingrediente crítico de esa agenda las cuestiones internacionales. En ese sentido, por ejemplo, países como Chile, como Venezuela, como Argentina, como Colombia, como Costa Rica, como México, como casi todos los de la región, van incorporando en su discurso, en el discurso oficial, el que ya no son solo o meros receptores de ayuda oficial al desarrollo, sino que se ofrecen a sí mismos ya como oferentes de cooperación. Esa realidad nueva es registrada por los estudios que hacen las organizaciones y tratan de ser demostrada de manera estadística con un esfuerzo de rigor bastante significativo. En ese sentido, pues tenemos en el texto miradas de países como Honduras, México en su doble calidad de receptor y de donante. Hay una mirada sobre Perú, sobre Ecuador, sobre Colombia, y hay también un par de miradas de carácter más regional, uno sobre la región entendida como país de renta media,
o como lugar del mundo donde se concentra la mayoría de los países de renta media mejor, y las implicaciones de distinto orden que eso tiene, y un texto que le echa una mirada a las tendencias un poco más cuantitativas y cualitativas de la cooperación con la región. Luego, eso está, digamos, enmarcado en la traducción del capítulo político, de la mirada general que tiene el reporte global de la realidad de la ayuda, que normalmente es un trabajo que hace el Consejo Directivo de discusión y análisis sobre las tendencias globales. Eso lo tradujimos al español y hace parte, digamos, del texto en el momento del encuadre, digamos, de la discusión. De ahí hay un asunto de particular importancia que yo quisiera llamarle su atención. Esta red ha creado un concepto, construyó un concepto que es el de ayuda real, que ustedes lo van a encontrar explicado en el texto de Brian Tomlinson, y que tiene como una anotación relevante el que a la ayuda declarada por los gobiernos le resta una serie de componentes que desde nuestro punto de vista no son genuina o no pueden ser considerados genuina ayuda al desarrollo, en particular los gastos que hacen los estados del norte en descuentos de la deuda que condonan a los países del sur, por ejemplo, o los gastos que tienen de atención a los migrantes del sur en sus propios países. Creemos que una cosa es atender los problemas sociales que tienen los países en su propio territorio, independiente de donde provengan esos problemas, y otra cosa es la cooperación internacional al desarrollo. Ese argumento, digamos, trata de ser demostrado a profundidad en lo que está ahí mencionado en ese capítulo. Tenemos un artículo que a manera de editorial quisimos ponerlo incluso en primer lugar, que es de un expresidente de ALOP, Eduardo Bayón, que entre otras está ahora fungiendo de viceministro en el gabinete de Ollanta Humala, en el campo de lo social precisamente, en donde hace una serie de anotaciones de orden muy político, una mirada política a la situación actual, y en donde particularmente hay dos ingredientes que yo quisiera destacar que hacen parte de las discusiones que nosotros hemos puesto en todos estos debates. Uno tiene que ver con lo que se ha llamado la securitización de la agenda de la ayuda oficial al desarrollo, el hecho de que ese tema haya venido convirtiéndose en un tema central, asunto que por supuesto desde las organizaciones sociales no compartimos para nada. Creemos que efectivamente el planeta tiene problemas de distinto orden, entre ellos el problema de la seguridad, pero no puede para nada convertirse en el eje de las relaciones internacionales y mucho menos de la ayuda oficial al desarrollo. Ahí hay un ingrediente pues que es complicado. Y el segundo tiene que ver con esta incongruencia ética e incluso teórica, que consiste en que la ayuda oficial se rija por una tabla de orden cuantitativo que oculta tantos problemas como la denominación de país de renta media. Todos sabemos, en eso no hay que extenderse pues para nada, que bajo esa denominación se esconden las más espantosas realidades de injusticia. El hecho de que un país como México tenga por momentos el hombre más rico del mundo, parece que eso se lo disputan pues bastante a menudo entre varios magnates de la tierra. Desde nuestro punto de vista no es más que una tremenda vergüenza, es decir, nosotros no vemos en eso nada que sea de destacar desde el punto de vista moral. El que en países en los cuales hay tanta pobreza tengamos gente con tanta riqueza, no veo qué más decir al respecto, sino que es una vergüenza que habla muy mal de nosotros como región y como sistemas sociales y políticos, que no hemos sido capaces de poner eso en sus justas dimensiones. Por supuesto, cuando se hacen las comparaciones y los promedios, está pues
ustedes conocen el viejo cuento de quien se come 2 pollos y quien no se come ninguno, pero entre los 2 se comieron de un pollo. Esa estadística, pues, no hecha así, es tan burda, pues, que incluso asombra que sea tomada como criterio para tomar decisiones, como que nos vamos de una región por el hecho de que los promedios están por encima de cierto nivel. Por supuesto, estoy haciendo una caricatura, porque los problemas no se quedan ahí. Lo que en el fondo está puesto como discusión es que esta región tiene como su principal problema el problema de la desigualdad, y eso rebota los retos de la acción social y política sobre políticas de redistribución del ingreso y de la riqueza, de políticas de tributación más adecuada y cosas por el estilo. Es decir, rebota los problemas sobre nosotros. ¿Quiere esto decir que son estos países que no requieren entonces cooperación? No. Quiere decir que si entendemos la cooperación como un bien público global que sirve como palanca para producir transformaciones en la vía de la realización de los derechos de las personas, que es como entendemos la cooperación internacional al desarrollo, si entendemos la cooperación así, esta región requiere una cooperación para la producción de transformaciones sociales y políticas, y no tanto para reemplazar al Estado en el cumplimiento de sus funciones de carácter social especialmente. Esta discusión es justamente, digamos, la que de alguna manera pues planteamos en este texto por distintas vías. El hecho de que sea producido colectivamente le pone complejidades, sin duda alguna. Ustedes lo van a ver cuando lo lean con detenimiento. Los lentes con que se mira una misma realidad no son los mismos ni siquiera de un investigador a otro, pero mucho más allá de un país a otro, y en ese sentido hay que tomar con mucha cautela la comparabilidad de lo que aquí se presenta. Eso no le quita, en mi opinión, valor a lo que aquí está planteado, sino que le pone una característica, y es que es una mirada sobre un mismo tópico de la realidad desde ángulos muy distintos. Es una suerte de paneo que hacemos desde la región y alguna mirada un poco más de orden panorámico. Pero el que sea producido de esa manera, colectivamente, a través de trabajo mancomunado, nos hace sentir doblemente satisfechos de lo que aquí les entregamos. De nuevo, la invitación es a que consideremos que ya se ha hecho el 30% del trabajo, que es poner en físico y en papel y en blanco y negro lo que ya teníamos entre manos. El resto del trabajo nos corresponde de nuevo a todos, es volver este instrumento, volverlo herramienta de trabajo y de deliberación, extraer de ahí las cosas que puedan ser de utilidad. En el día de ayer reconstituimos la red y aspiramos que el próximo número cuente ya con contribuciones de muchos más países. De hecho, la red en la actualidad que constituimos el día de ayer está constituida por unas 18 instituciones. Ayer eran 17, pero les comento que le mandé a una colega de Abongi, la Asociación Brasilera de ONG, la propuesta, y nos contestó pues ahora y a mí diciendo: por favor no nos dejen por fuera, inclúyanos, que es de nuestro interés estar ahí. Estaríamos hablando entonces de una red de 18 instituciones en 13 países distintos de la región. Y tenemos, termino con eso, la enorme satisfacción de contar como uno de los aliados en esta red, como uno más de los nuestros, justamente el Instituto Mora. En ese sentido, pues, a Gabriela Sánchez, que no nos puede acompañar por las mala suerte de las agendas, que no contribuyeron a que estuviera entre nosotros, tenemos todo el agradecimiento, porque además, como lo hemos dicho en estos días, creemos que aquí también hay una herramienta para concretar una de las tantas tareas que nos hemos puesto, que es entrar en una relación mucho más fluida con el mundo académico latinoamericano. Por favor, recíbanlo con satisfacción, recíbanlo con orgullo, pero utilícenlo. Gracias. Muchas
Muchas gracias, Rubén, y ahora vamos a pasar a los comentaristas, que como les decía al comienzo, tenemos la suerte de contar con nosotros hoy a dos comentaristas de lujo, y vamos a comenzar dándole la palabra a Emilienne de León Aulina. Emilienne estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidenta de la Red Mexicana de Investigadores sobre Sociedad Civil, REMISOC, y directora ejecutiva de la Red Internacional de Fondos de Mujeres, INWF por sus siglas en inglés, con sede en México y miembros en 40 países. Su tema de investigación principal es la cooperación internacional, y en tal condición es que la hemos invitado y hemos tenido la fortuna de contar con su participación en este panel. Emilienne, por favor. Pues muchas gracias por la presentación, sobre todo por eso que somos presentadores de lujo. Y lo otro es que tú dijiste que alguno de ustedes dos mencionó que contaba con dos grandes académicos. Pues uno es Raúl, yo no soy académica, lo digo de antemano, y un poco avanzar sobre que la Red Mexicana de Investigadores sobre Sociedad Civil justo tiene una concepción sui generis de la investigación, y no solo la investigación desde la academia, sino también la investigación empírica desde los espacios de la propia sociedad civil. Entonces, habemos varias, que es mi caso, que hemos hecho trabajos desde nuestro accionar cotidiano, desde el trabajo que vamos realizando y desde lo que vamos observando, ¿no? Entonces, dicho eso, esas pequeñas aclaraciones, bueno, si lo sabemos manejar. Bueno, agradezco. Es que uno tiene que estar apagado, ¿no? Está prendido, más lejos, en fin, ¿ya? Bueno, antes que nada, verdad, agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y que me han invitado a leer este interesante libro y conjunto de materiales. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Será un poquito más lejos. Conjunto de materiales escritos que, bueno, Rubén ya nos explicó mucho la estructura del libro, pero a mí me parece muy interesante que haya de entrada un capítulo central, que es el de Brian Tomlinson, de Canadá, y de la red de ayuda, de la realidad de la ayuda, porque da un panorama general de toda la ayuda internacional al desarrollo, y quizá más específicamente de la ayuda oficial al desarrollo. Esa es una de las características de esta investigación, o de este conjunto de investigaciones. Se sitúa esencialmente en la ayuda oficial al desarrollo. Ese es el tipo de cooperación internacional que está analizando, en el cual se enfocan los gobiernos en la ayuda bilateral y las multilaterales, pues como la Unión Europea o el Mundial, etcétera, ¿no? Naciones Unidas incluso. Entonces, hay otro tipo de cooperaciones internacionales, digamos de carácter privado, donde están las fundaciones o las propias ONGs internacionales para el desarrollo, y algunas otras ONGs internacionales no denominadas específicamente para el desarrollo. El segundo elemento, digamos, desde el cual yo veo se hace el análisis, es justamente cooperación internacional al desarrollo. Entonces, en términos, o para el desarrollo, en términos de lo que se concibe como desarrollo, en la propia descripción de las investigaciones, se van haciendo acotaciones sobre cómo temas como el medio ambiente debiese estar integrado al desarrollo y no necesariamente está integrado en la ayuda oficial para el desarrollo, o como el tema del género o las mujeres, que a pesar de ser la mitad de la población, no estamos integradas en lo que concebimos como desarrollo. Entonces, esa sería una de mis primeras preguntas y cuestionamientos en términos de lo que significa desarrollo hoy en día y cómo lo concebimos. ¿Dónde estamos o están las mujeres en esta concepción del desarrollo? ¿O vamos a seguir jugando a este asunto donde somos un sector aparte al cual hay que invertir de manera aparte? Y ahí creo que también los movimientos de mujeres y feministas tienen que aportar y que trabajar en este sentido. Entonces, bueno, Brian Tomlinson, que hace un análisis muy pormenorizado con muchos datos estadísticos y gráficas, nos plantea, ¿no?, que si bien la cooperación al desarrollo
ha sido descendente en América Latina, ha tenido otras vertientes de crecimiento en otras regiones como puede ser África más particularmente y Asia, aunque no tanto. Pero también nos hace en su análisis de los efectos y de los alcances de la cooperación tareas muy puntuales de decir, bueno, hace falta democratizar esa ayuda oficial al desarrollo, sigue estando en las manos de unos cuantos las decisiones de a quién y cómo se invierte, ¿no? Y no solo eso, sino propone sobre todo bordar sobre una nueva arquitectura de la ayuda oficial al desarrollo, no solo en norte-sur, sino también sur-sur, porque aquí también hay que ver que hay países, ya más allá, incluso algunos de renta media y otros más allá de la renta media, como China, Brasil y México, que están siendo también emisores de cooperación. Entonces, esa cooperación sur-sur, o los países árabes, ¿no? Algunos de los países árabes. Entonces, esa cooperación sur-sur también tiene que ser analizada y se tiene que ver, según Tomlinson, cómo se borda esta nueva arquitectura, ¿no? Nos plantea datos y análisis a nivel global y por regiones y las tendencias de los últimos 10 o 12 años, tanto en el crecimiento de la cooperación en algunos países, y abordan en todos los casos los trabajos, abordan, y me parece muy importante, sobre todo para quien esté trabajando e investigando sobre cooperación internacional, digamos, dos de los últimos más importantes sucesos que son la Declaración de París sobre la ayuda internacional y todas las críticas que ahí se plantearon, ¿no? Y luego los acuerdos sobre ACRA, sobre la ayuda oficial, donde ahí ya se apuntan muchas cosas que no se están cumpliendo, ¿no? Desde datos como de pasar de un promedio de 0.34% del Producto Interno Bruto de los países desarrollados para mandar, que lo destinan a la cooperación internacional, y llegar a un 0.70%. Esto lo está cumpliendo, hay un promedio máximo de entre un 49 y 49.50%, dicho por los autores, pero quizá más preocupante es que sigue siendo una cooperación atada, por un lado, a los objetivos del milenio, a las relaciones geopolíticas y geoeconómicas de los países emisores hacia los países receptores, ¿no? Y también, no solo a lo que Rubén ahorita nos aludía sobre cómo parte de la ayuda, parte del dinero que se destina a la supuesta ayuda, en realidad va hacia atender los problemas de los migrantes en los países emisores de la ayuda, sino también que muchos de los trabajos o de los proyectos que se promueven con la ayuda oficial al desarrollo están atados a gastar el dinero, en una buena parte, a contratar a los expertos de sus países para venirnos a decir cómo hay que hacer o desarrollar los proyectos, cómo hay que evaluarlos, es decir, no hay una inversión. Todas esas críticas y que siguen estando presentes fueron hechas en ACRA y fueron dados acuerdos para democratizar, revisar la armonización de los objetivos de la ayuda al desarrollo con la armonización de los propios países, ¿no? Entonces, este es todo un análisis que realmente es muy interesante, que vale la pena ver que hay ahí una constante. Otra constante que yo encuentro en el trabajo y que me parece muy importante, que ya la anotaba Rubén Fernández, le comentaba yo a Raúl, ya nos quitó la mitad de la presentación aquí del libro con sus anotaciones, pero todo este asunto de categorizar como un elemento, como un indicador, como país emisor de ayuda oficial al desarrollo o como entidad multilateral, yo categorizo en función de renta, de país de renta media o país de renta baja. Y en función de eso yo defino a quién le voy a dar el dinero y cómo se lo voy a dar. Ese es un primer elemento que realmente está ocultando las complejidades que en general el mundo entero está viviendo, pero que una región como la de América Latina, como bien apuntaba Rubén, con enormes desigualdades, no se logran percibir en este concepto, este indicador de país de renta media. Y bajo ese indicador, pues nos sacan a una muy buena parte de países de la posibilidad de la cooperación, de la ayuda oficial al desarrollo. En esos términos también la ayuda oficial al desarrollo está muy fragmentada, muy sectorizada. Hay ayuda hacia la educación, ayuda hacia la salud, pero no hay una visión estratégica, yo diría, e integral de lo que significaría
poder desmontar las causas estructurales de la pobreza en una región como la de América Latina, que han generado, entre otras cosas, la enorme desigualdad y las grandes brechas que tenemos con un 1% de la población inmensamente rica, más allá de lo pensable, sanamente pensable, ¿verdad? Que ya es un asunto de enfermedad mental, el nivel de acumulación que tienen estas familias, por lo menos en México, a un incremento verdaderamente abismal con los que están por debajo del dólar o de los $2 de vivir al día. Que digo, ya tener ese tipo de indicadores habla de la falta de una concepción de sentido de desarrollo humano de la población, aún teniendo los índices de desarrollo humano de Naciones Unidas. Entonces, creo que allí se pone, en el libro Rubén lo pone, pero también lo ponen otros autores como Julio Gomaro, es cuál es entonces el aporte, incluso diría yo, que desde sociedad civil se puede hacer, ¿no?, hacia la ayuda oficial al desarrollo. Yo creo que lo que necesitamos es hablar más de desigualdad y cuáles son los elementos que causan esa desigualdad y cómo podemos combatir esa desigualdad, que cómo podemos erradicar la pobreza. O sea, creo que si pudiéramos tener en clave de cuáles son los elementos que generan la desigualdad y proponer indicadores para determinar cómo invierto la ayuda oficial al desarrollo en tales o cuales países, podríamos estar avanzando en la posible incidencia que se pueda tener desde la sociedad civil internacional, que está representada aquí por estas dos redes que nos hicieron favor de invitarnos. Entonces creo que allí hay una... Y este concepto que Rubén aporta de la cooperación internacional como un bien público global, que hay que discutirlo en foros internacionales, hay que sacarlo de las manitas de la OSD, ¿no?, que define absolutamente todo lo que pasa en el mundo, ¿no?, y poderlo llevar a foros de discusión internacional, porque con todo y que los trabajos son realmente importantes en términos de los análisis, creo que nos falta todavía mucha información de entender la efectividad real de la ayuda, es decir, hasta dónde está llegando. Estamos teniendo números y cifras de hasta dónde se determinó qué se iba y para qué sectores, para qué temas, pero no estamos pudiendo llegar porque hay mucha opacidad en términos de la cooperación internacional, de cuál ha sido su efectividad real y cómo esa efectividad podría en todo caso cambiarse si se construyeran otro tipo de indicadores para determinar a quién se le da, ¿no? Creo que también es cierto y que habría que repensarlo mucho cuando hablamos de ayuda oficial al desarrollo, que no es necesariamente que necesitemos más ayuda, sino necesitamos nuevamente, lo que Rubén dice, más justicia y menor desigualdad. Entonces, si pudiéramos enfocar la ayuda oficial al desarrollo más hacia ese tipo de concepciones, yo creo que incluso habría una mayor efectividad, aún sin proponérselo los países emisores de la ayuda, habría mayor efectividad. Ahora, yo al final daré un conjunto de reflexiones que me despierta el libro, ¿no?, respecto a cuál es lo que hay detrás de esa agenda de la ayuda oficial para el desarrollo y por qué sigue montada sobre este tipo de indicadores que sacan a una buena parte de los países de la jugada, ¿no? En términos de los trabajos, bueno, Julio Gomaro, para quienes estén trabajando en la parte de investigación, lanza un conjunto de instrumentos que se podrían incorporar y que algunos yo creo que ya han sido analizados y propuestos, ¿no?, como impuesto a las transacciones financieras internacionales y que se pudiera incorporar en lo que son los montos dirigidos a la ayuda internacional al desarrollo. Porque parte del asunto es que la fragilidad de la ayuda internacional al desarrollo está muy vista hoy día a raíz de las crisis financieras, es decir, se vio en el 2001 con el 11 de septiembre y cómo se retiraban muchos Estados Unidos de la ayuda, en el 2008 nuevamente con la crisis financiera, y diría yo hoy día hay recortes muy fundamentales. La Agencia de Cooperación Española, que es que ha sido una de las más fuertes en los últimos 5 o 6 años, pues a raíz de la crisis financiera recortó a la mitad, así, a la mitad la ayuda que estaba dando, ¿no? Entonces, allí hay otra serie de instrumentos que nos propone que me parecen muy interesantes de analizarse y de verlos, algunos que pueden ser en general para la ayuda oficial al desarrollo y otros que pueden ser fondos específicos para ciertos temas que además son de interés, como el cambio climático,
de los propios países emisores, ¿no? En términos de los estudios de caso, efectivamente hay diferencias porque hay un análisis, yo diría, de Perú en dos momentos, ¿no? Y son dos análisis muy distintos, no necesariamente contrapuestos, pero sí diferentes. Hay desde luego un análisis de detalle muy interesante en el segundo caso de Perú, que se especializa absolutamente en el país, o hay análisis también interesantes como el caso de Ecuador y como esquemas muy innovadores de cómo atraer la cooperación internacional al desarrollo, como este proyecto Yasun ITT, que tiene que ver con una gran reserva de petróleo puesta en el subsuelo de una reserva de la biosfera verdaderamente importante, y que Ecuador dice, bueno, yo estoy de acuerdo, o sea, yo no la voy a explotar, pero ¿y entonces qué hago yo para tener ingresos para desarrollar el país? Entonces hace toda una propuesta que a mi parecer es sumamente interesante, que no ha querido ser retomada por los países emisores, y que significa, hago un cálculo de sustrayendo todo ese petróleo, cuánto dinero ganaría, y entonces una parte de ese dinero la pido que ustedes se solidaricen y la emitan como ayuda oficial al desarrollo, y la otra la ponemos nosotros de una u otra manera. Bueno, muchos de los países, entonces Alemania dice, no hagamos eso, porque eso va a sentar precedente, y entonces todos los países que tengan biosferas y demás, pues ya, ¿no? Como todo el tiempo están en una defensa por todo lo que expoliaron, pues ya no quieren que nadie les pida. Pero me parece muy interesante ese esquema, digamos, de voltear la mirada y hacer cosas. Y de hecho, ante una cuasi negativa, diría yo, de las agencias bilaterales de cooperación, el gobierno ecuatoriano ha tenido que nombrar una embajadora que está yendo de país en país a cabildear y a hacer lobbying para atraer los recursos. Tienen apenas, no sé, 200 millones de 3.000 millones de dólares que estaban queriendo recaudar. En fin, es realmente también interesante la capacidad de innovación que se puede tener frente a los esquemas de ayuda oficial al desarrollo, pero desde luego vamos a seguir teniendo una reticencia, ¿no? Luego viene el caso mexicano, analizado por dos investigadoras, una de ellas es Laura Becerra, de la propia Remisoc y de ALOP, y que nos hace toda la parte de análisis de, bueno, cómo se ha ido retirando la cooperación internacional de México desde hace muchos años, y por supuesto desde que entramos a la OSD como un supuesto premio, que nadie que vaya de a pie en este país lo puede ver, ¿no? Que nos llevó a la famosa renta media, entre otras cosas, más del señor Slim, que nos sube enormemente el promedio de los dos pollos. Él se come como 1000 pollos y los demás ninguno, pero bueno, a eso nos coloca en esa famosa renta media. Hace un análisis, pero a mí me parece que dentro... ¿Patos? No pollos. Efectivamente. Una de las cosas que me parece interesante es que México, a la vez que es un país receptor de la cooperación o de la ayuda internacional al desarrollo, y que sigue utilizando varios de esos recursos para programas que muchos de nosotros conocemos como el de oportunidades, o el tema de salud, que pues, está muy cargado al nuevo Seguro Popular, para hacer una supuesta cobertura universal de salud para todos los habitantes de México. Representa la ayuda internacional al desarrollo para estos dos tipos de programas sociales solo el 16.5%, mientras que en países de renta baja, ¿no?, como podría ser Nicaragua, Haití, República Dominicana, la ayuda oficial al desarrollo a veces puede representar un alto porcentaje de su gasto social o de su gasto al desarrollo. Entonces, ahí hay un análisis que hay que estudiar, y desde luego una falta enorme de interlocución que también aborda con mayor profundidad Gabriela Sánchez, de aquí del Mora, cuando hace el análisis desde la mirada de México como un país emisor de cooperación internacional, fundamentalmente a la región centroamericana, la gran opacidad de nuestro gobierno en cuanto a las cifras. Es realmente difícil, hay un esfuerzo increíble en el trabajo que Gabriela y otros dos investigadores hicieron sobre averiguar dónde carambas se mete esa ayuda, a quién va dirigida, a qué sectores, en qué temas, ¿no? Lo más que hay es lo errático que es esa ayuda, ¿no? De repente sube y luego baja, no hay información cualitativa desde la cual se puede hacer análisis. Las estadísticas con las que se pueden contar son mínimas.
Yo ahí lo único que me atrevería a decir, que a lo mejor ya lo hicieron, es si se pudiera acudir al IFAI, al famoso IFAI, el Instituto de Información, de Acceso a la Información, porque por ahí es que muchos periodistas, que son los que más acuden a esa institución, han logrado obtener información cualitativa que ha permitido hacer algunos análisis. El movimiento feminista así descubrió que los dineros que tenían que ir para la salud de las mujeres iban para Provida, que los usaba en comprar plumas, fuentes carísimas y tangas, en fin, o sea, se puede averiguar, ¿no? Entonces yo creo que hay un esfuerzo. Y lo otro que diría en términos del capítulo de México como un país emisor, hay un relato muy interesante que es cuando entra Vicente Fox como presidente. Entonces acá hay un cambio de partido, una aparente entrada a la democracia, ¿no? Nuestra famosa transición, pero él desmantela en algún sentido lo que existe, ¿no? de cooperación, de definiciones de cooperación y de estructura, y hasta ahora así se ha ido, con todo y que hay una nueva ley y supuestamente una agencia que ya fue vetada. Es decir, ahorita estamos en un impasse muy fuerte, pero creo que hay actores a los cuales se podría tener acceso, como Jorge Castañeda, que era el ministro de Relaciones Exteriores con Andrew Fox, y la misma Mariclera Costa, a quienes se podría entrevistar y de manera cualitativa entender cuál fue la intencionalidad de la cooperación internacional al desarrollo en esa época, como para poder complementar, porque sí es muy frustrante ver la cantidad de cifras que hay y que no pueden dar cuenta de qué está sucediendo con el dinero que México pone para la ayuda oficial. Entonces, bueno, hasta ahí dejaría yo, digamos, mi análisis. Hay un capítulo interesante que valdría la pena, el final, digamos, el capítulo sobre la academia, que tiene que decir la academia, que es un poco basado en el caso colombiano, y que creo que pues que valdría la pena retomarlo. Es más un recuento de en qué instituciones hay estudios sobre cooperación internacional en Colombia, que creo que valdría la pena mapearlo como quién es quién en la academia en términos de cooperación, tan solo por saber quién está investigando qué, y entonces poder hacer intercambios. Eso es algo que podría ser un resultado de este tipo de trabajos, los intercambios interacadémicos sobre quién está trabajando sobre la cooperación. Algunas reflexiones finales que me parece interesante. Yo creo que, vuelvo al principio, creo que hay que trabajarle un poquito más a lo que estamos definiendo hoy día por desarrollo. O sea, ¿a qué nos referimos por desarrollo y quiénes son los actores del desarrollo? Porque yo no veo a las mujeres allí, y sí sé que las mujeres estamos siendo actoras del desarrollo. Creo también que no solo la ayuda oficial se destina al desarrollo. Las fundaciones, fundamentalmente en América Latina, las norteamericanas, han trabajado mucho en temas, y Tomlinson lo indica en algún momento, en temas como salud reproductiva, aunque venga por el lado de la concepción de control de la población, pero que han permitido avanzar en concepciones distintas sobre la salud reproductiva en nuestro país, y que son parte, digamos, del desarrollo de un país. Fundaciones que le han apostado también a la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo. Entonces, me parece que aún incluso Bill Gates, que se aventó con todo el dinero que pudo por un lado sobre el fondo global contra la malaria y el VIH y la tuberculosis, pero también a querer erradicar la pobreza 5, 6 o 7 años después de haberse metido con mucho dinero a estas cosas de servicios puntuales, de meter ayuda humanitaria más que otra cosa, vacunas, etcétera, regresa a su fundación y se da cuenta de que no ha tenido la efectividad que esperaba. Entonces, ahí hay un espacio de incidencia. Hay un espacio de incidencia con las fundaciones, y yo creo que no tenemos en este asunto de un bien global internacional que dejárselo en manos de los gobiernos, porque la incidencia en los gobiernos no veo que la tengamos tan clara. Cada vez somos menos, siendo muy realista, y no tenemos muchos recursos para hacer esa incidencia.